Muy buenos días para todos, para todas, los alcaldes y alcaldesas de Colombia hoy congregados en este importante congreso de la Federación Colombiana de Municipios. Un saludo muy especial al director ejecutivo de la Federación, el doctor Gilberto Toro Giraldo. Un saludo muy especial a todas las alcaldesas y los alcaldes de Colombia. Tiendo un saludo también a todos los invitados especiales, a los honorables senadores y senadoras que nos acompañan, representantes a la Cámara, dirigentes gremiales, voceros y representantes de las distintas instituciones del Estado colombiano. Mi más afectuoso saludo. También un cálido saludo para los medios de comunicación que cubren este importante Congreso Nacional de la Federación Colombiana de Municipios. Quiero, en primer lugar, comenzar agradeciendo la invitación que me extendiera el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios para dirigirme a todos los alcaldes y alcaldesas de Colombia con el mejor propósito de mostrarles de que de manera conjunta y mancomunada revisemos los diferentes análisis frente a los escenarios de riesgo que se vienen presentando en materia de derechos humanos. Es muy importante que este sea el espacio, y así lo hemos concebido desde la Defensoría del Pueblo, como un espacio de discusión, pero también de importantes reflexiones frente a la situación de derechos humanos en el contexto territorial colombiano. Y también tener la oportunidad y revisar hechos tan importantes, hechos relevantes y datos sobre el escenario nacional de riesgo en materia de derechos humanos. También es muy importante, en el marco de la presentación de los diagnósticos que desde la Defensoría del Pueblo hemos venido realizando a través del sistema de alertas tempranas, tener muy presente la obligación constitucional y legal, las atribuciones que tenemos cada una de las entidades, pero sobre todo esa relación estrecha, esa relación íntima, articulada y de colaboración armónica que debe existir entre todas las instituciones del Estado, y teniendo muy presente a los alcaldes, alcaldesas, a los entes territoriales como primeros respondientes frente a las recomendaciones cuando emitimos alertas tempranas desde la Defensoría, con el propósito o con el único propósito de prevenir riesgos en materia de derechos humanos. En primer lugar, quiero referirme y haré una descripción general del escenario nacional de riesgos, teniendo en cuenta la emisión de las alertas tempranas en todo el país. A la fecha, desde el año 2017, hemos emitido cerca de 270 alertas tempranas. En lo que va corrido del año 2023, hemos emitido 10 alertas tempranas, donde hemos podido evidenciar que el 92% de dichas alertas tempranas tienen relación directa con situaciones generadas por los grupos armados ilegales que operan y que hacen presencia en los distintos territorios. Y de ahí se derivan circunstancias asociadas al desarrollo de actividades ilícitas, de actividades ilegales que desarrollan grupos armados ilegales y de crimen organizado. En segundo lugar, haré una descripción más detallada de las distintas dinámicas de violencia y los factores de amenaza identificados en las diferentes regiones del país. En tercer lugar, haré mención al registro y al reporte de homicidios de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. En cuarto lugar, teniendo en cuenta la importancia de esta temática en el contexto actual,
realizaré una descripción de las labores que adelantamos desde la Defensoría del Pueblo para advertir y para prevenir la ocurrencia de hechos violentos que puedan afectar los certámenes democráticos del próximo 29 de octubre del presente año. También me referiré a las actividades que adelanta la Defensoría del Pueblo en relación al monitoreo, al cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional con las 4 estructuras armadas ilegales. En primer lugar, frente al panorama nacional de riesgos, es muy importante destacar el resultado de las actividades de monitoreo y de advertencia que desde la entrada en vigor del decreto 2124 del año 2017 hemos emitido, repito, 271 alertas tempranas, 11 de ellas en lo corrido del año 2023, especialmente en los departamentos de Arauca, Risaralda, Tolima, Guainía, Meta, Cauca, norte de Santander, Huila y una de carácter binacional en la frontera colombo-ecuatoriana, y estamos prestos y listos para emitir la segunda alerta binacional con el hermano país de Panamá. También es muy importante destacar que estas alertas, este ejercicio piloto, este ejercicio pionero, como lo es la alerta temprana binacional, donde con el hermano país del Ecuador focalizamos nuestros esfuerzos en la protección y en la prevención de situaciones de riesgo de manera particular frente a las comunidades indígenas, la comunidad indígena Aguá, que tiene y que hace presencia y tiene su asentamiento principal en los departamentos del Cauca, de Nariño y de Putumayo. Este es un gran resultado de los lazos de cooperación que se han fortalecido entre la Defensoría del Pueblo de Colombia y su homóloga del Ecuador, cuyo propósito principal es el resaltar y adelantar acciones bilaterales en procura de la prevención frente a la violación de los derechos humanos y sobre todo la garantía efectiva de los derechos. La emisión de más de 200 alertas nos ha permitido conocer a profundidad los riesgos que enfrenta la población en Colombia, partiendo de manera particular con el reconocimiento de las diferencias institucionales y heterogéneas que existen en el desarrollo socioeconómico del país. Hemos reconocido que las expresiones de violencia son distintas en cada territorio. Es importante también, y por eso de manera significativa hemos destacado también que esas mismas dinámicas de violencia que generan riesgos a las violaciones en los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se presentan de manera acentuada en algunas zonas específicas del país. Aun cuando la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, en todos los departamentos aproximadamente el 70% del total ha concentrado la advertencia en las situaciones de riesgo en 9 departamentos del país, como son el departamento de Antioquia, el departamento del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, norte de Santander, Bolívar, Meta y el departamento del Putumayo. Evidentemente, la situación compleja de violencia que se ha evidenciado en el país corresponde principalmente al accionar criminal de actores ilegales como las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, el ELN y las facciones disidentes de la extinta guerrilla de la FARC. Sin embargo, de manera minoritaria también se ha advertido el actuar ilícito del EPL y grupos de crimen organizado con alcance territorial, quienes en muchas ocasiones son utilizados por los grupos armados ilegales mediante encadenamientos delictivos a través de las figuras como la subcontratación y o la tercerización de acciones criminales. Esta caracterización de los riesgos y de los distintos contextos del país
y la identificación de los distintos factores de amenaza, de vulnerabilidad y las deficiencias en las capacidades institucionales y organizacionales, dan cuenta de la materialización o la posible ocurrencia de graves hechos que redundan en perjuicio y que impactan de manera negativa los derechos humanos y que transgreden las normas del derecho internacional humanitario. Dentro de los análisis realizados, hemos encontrado que las conductas vulneratorias más advertidas son las amenazas, el desplazamiento forzado, los enfrentamientos con interposición de la población civil, las restricciones a la movilidad, la desaparición forzada, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes, por supuesto los homicidios y las masacres. Todas estas situaciones de riesgo relacionadas con otro gran cúmulo de acciones que de manera infortunada parecen corresponder a una guerra invisible, como lo son acciones que están ocultas frente a ellos creen que están ocultas frente al accionar de los grupos armados ilegales, como lo son la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, las rutas del narcotráfico, la siembra de minas antipersonal, la trata de personas, la carnetización y el establecimiento ilícito de manuales de convivencia, entre otros hechos registrados a nivel nacional. Ahora bien, debe ser dicho que estos hechos de violencia que llevan a las comunidades a habitar en permanente estado de vulnerabilidad están directa y estrechamente relacionados con economías ilícitas y de crimen organizado, como el narcotráfico, como la minería ilegal, el contrabando y los préstamos gota a gota. Precisamente frente a estas circunstancias, frente a estas economías, hemos resaltado que el interés principal de los grupos armados ilegales y de crimen organizado sobre el control de estas, así como el fortalecimiento de estructuras armadas delictivas de alcance nacional que aprovecharon las regiones abandonadas por las antiguas FARC, constituyen los principales factores de amenaza, de vulneración a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el país. En este punto debo ser enfático y quiero ser visiblemente claro frente a una situación que aludía. El 92% de las alertas tempranas emitidas al día de hoy hemos advertido el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y de crimen organizado que está asociado al narcotráfico. Esto sumado al aumento del 35% en el área sembrada con coca en Colombia, conforme al reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, encontramos este aumento considerable y significativo y evidente del 35% en la siembra de los cultivos, donde Colombia, según el reciente informe rendido por esta oficina, representa el 61% en lo que tiene que ver con la siembra de los cultivos de uso ilícito. Encontramos también que, sumado, según este organismo, el 62% se siguen concentrando en departamentos como Nariño, como Norte de Santander y Putumayo, donde observamos que las dinámicas y la evolución en el crecimiento de las áreas sembradas de coca han llevado a afirmar la existencia de un acelerado incremento de nuevas áreas de siembra que han facilitado la conformación de nuevos enclaves productivos en zonas como el norte del Chocó y del Cauca, lo cual agudiza los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo. También, frente a las expresiones diferenciadas de estos factores y riesgos en cada macrorregión de nuestro país, destacamos algunas características especiales para cada territorio, que es insumo fundamental en ese propósito que tenemos desde la Defensoría, que es
trabajar de manera articulada y coordinada con todos los alcaldes y alcaldesas de Colombia, porque el propósito que nos une es lograr la protección, lograr la prevención frente a ese ejercicio de advertencia que realiza la Defensoría del Pueblo. Ganarle el paso, salirle al paso a los grupos armados ilegales y a cualquier grupo de crimen organizado que busca amedrentar, que busca intimidar, que busca amenazar y extorsionar permanentemente y de manera sistemática a las poblaciones en los distintos territorios. Encontramos que en la región del suroccidente, compuesta por los departamentos de Valle del Cauca, de Nariño y del sur del Chocó, se ha advertido sobre la presencia histórica de grupos armados ilegales, que además de su arraigo al territorio, mantienen permanentemente disputándose su control y generando graves violaciones sobre los derechos de la población civil. Dentro de los actores armados y de los grupos ilegales en este territorio se destaca la presencia de las facciones disidentes de las antiguas FARC, especialmente el Comando Coordinador de Occidente de la línea de Iván Mordisco, con presencia y accionar en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El Comando Conjunto Occidental, la Segunda Marquetalia, línea de Iván Márquez, que también hace presencia en Cauca y en Nariño. El Frente Oliver Sinesterra y el Frente Franco Benavides en el departamento de Nariño, en posible alianza con la Segunda Marquetalia y el ELN en la subregión del Telembí. Asimismo, hemos identificado a través de nuestro sistema de alertas tempranas el accionar del Ejército de Liberación Nacional ELN, que hace presencia en departamentos como el Cauca, Nariño y en el Valle del Cauca, llegando hasta el municipio del litoral del San Juan en el departamento del Chocó. Encontramos por su parte las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, tienen presencia en departamentos como Nariño, en Buenaventura, en el Valle del Cauca y en gran parte del departamento del Chocó, en esta subregión del suroccidente del país. También se ha evidenciado el actuar de grupos armados de crimen organizado en la subregión, dentro de los que se destacan los Contadores en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, los de la Inmaculada, los Flacos en Tuluá, la banda local, los Chotas y Espartanos en el municipio, en el distrito de Buenaventura, y más de 58 pandillas en la ciudad de Cali. En la subregión del noroccidente, conformada por los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, las dinámicas del conflicto armado se definen a partir de la ubicación geoestratégica de los departamentos que la integran, los intereses económicos y los estratégicos que implican tener acceso de entrada y salida del narcotráfico por los océanos Pacífico y Atlántico, y la frontera directa con Panamá a través del tapón del Darién. En esta zona hemos advertido la consolidación de 4 escenarios de riesgo principalmente. El primero de ellos, determinado por los dominios hegemónicos o de coexistencia de los grupos armados ilegales, principalmente en las subregiones del Urabá y del oriente de Antioquia, y en las subregiones costanera, Sabanas, Centro, Medio y Bajo Sinú, en el departamento de Córdoba. El segundo, determinado por la alta probabilidad de confrontación entre los actores armados ilegales, quienes perdieron el control territorial tras la expansión y el dominio de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. El tercero, relacionado con la expansión territorial con alta probabilidad de confrontación de grupos armados ilegales, específicamente en las subregiones del suroeste, occidente y nordeste de Antioquia, y en las subregiones de la costa pacífica norte, San Juan, Bajo Atrato y Baudó en el departamento del Chocó. Y el cuarto, enfocado en la confrontación abierta entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, en las subregiones del Valle de Aburrá, Bajo Cauca, norte, nordeste y occidente del departamento de Antioquia,
el Alto Sinú y San Jorge del departamento de Córdoba y el Alto, Bajo y Medio Atrato del departamento del Chocó. El monitoreo que hemos venido realizando en esta subregión y en esta región del país ha permitido identificar la incidencia que grupos de crimen organizado transnacional, denominados de esta manera porque son carteles, que es otra denominación y otra categoría de accionar criminal por parte de los grupos armados ilegales, tienen sobre las dinámicas de confrontación tanto en las zonas rurales como en los centros poblados. Los intereses de estos carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en torno al control de la producción y la distribución de estupefacientes han provocado el patrocinio financiero y logístico de grupos armados ilegales en los 3 departamentos, de manera que las disputas entre ambos carteles han incidido también en las tendencias de las confrontaciones que emprenden los actores armados ilegales. Observamos también que dentro de las dinámicas implementadas por los mencionados grupos armados ilegales se encaminan la expansión, la consolidación y el control, no solo económico, sino también social debido a la ubicación geoestratégica de esta subregión, principalmente en los municipios de Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Zaragoza y Nechí, que han sido territorios advertidos por la ocurrencia de fuertes y permanentes disputas territoriales entre las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y el bloque Virgilio Peralta Arenas. Para la subregión del nororiente, conformada por los departamentos de Santander y de Norte de Santander, las subregiones del Catatumbo, del Magdalena Medio y el sur de Bolívar, hemos registrado el accionar de diferentes grupos armados ilegales como el ELN, el EPL, facciones disidentes de las antiguas FARC, en tanto los frentes 28, 33, 37, 45, 41 y 10, las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y los grupos de crimen organizado como el Tren de Aragua, las autodefensas colombo-venezolanas, la banda La Línea con carácter internacional, entre otras, algunos de los mencionados con presencia histórica en la zona. También es importante destacar la presencia y operación de diferentes grupos armados ilegales en la región que responde a su interés en la cadena productiva del narcotráfico, el control de los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, así como la rentabilidad derivada de otras economías ilegales que se desarrollan en las subregiones del Catatumbo, del Magdalena Medio y del sur de Bolívar. Encontramos que, particularmente en el Catatumbo, destacamos la confrontación armada entre el ELN y el EPL y el fortalecimiento de facciones disidentes de las antiguas FARC, Frente 33 y 41, que buscan retomar sus dominios históricos. Encontramos en la región Caribe, el escenario de riesgo está determinado por el control social y territorial de grupos armados ilegales que tienen como propósito principal el desarrollo de economías ilegales como el tráfico ilegal de drogas ilícitas y de armas, la venta local de sustancias ilegales, la extorsión, los préstamos a tasas de usura, el abigeato, el contrabando de gasolina, de minerales y de manera y la ejecución de prácticas que reflejan diferentes expresiones de violencia basadas en género como la prostitución forzada, el turismo sexual y la trata de personas. Estas dinámicas se ven favorecidas por la ubicación de fronteras marítimas con el Caribe y terrestre con la República de Venezuela, que a su vez se sitúa en la región como amplia receptora de población migrante pendular, regular y en situación de irregularidad. Dentro del universo de advertencias realizada, hemos reconocido que el grupo armado ilegal con mayor presencia en la región son las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, y en segundo lugar las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.
también conocida como los Pachencas, ambos grupos armados surgidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2006. Es muy importante también, en este contexto nacional de las situaciones de riesgo, llamar la atención sobre la situación en la serranía del Perijá, entre los departamentos del Cesar y La Guajira, donde hay una presencia reducida de estructuras del Ejército de Liberación Nacional ELN y facciones disidentes de las antiguas FARC. Destacamos que en las ciudades puertos principales del Caribe, como Barranquilla, como Cartagena, como Santa Marta, hay una variedad de grupos de criminalidad organizada regional y local, así como estructuras criminales transnacionales, nacidas en Venezuela, que se disputan el control de las economías ilegales. Asimismo, encontramos en los centros urbanos de la región hay presencia de estructuras de crimen organizado, de delincuencia común y estructuras al servicio de intereses privados con presencia focalizada que bajo diferentes dinámicas de subcontratación y de tercerización se ponen al servicio de las estructuras principales y con alcance regional. La región centroandina, compuesta por los departamentos de Cundinamarca, de Tolima, de Risaralda, del Quindío y de Caldas, y que incluye la capital de la República, Bogotá, se presenta como una región clave para los grupos armados ilegales por su claramente diferenciada estructura económica y sociopolítica que la define como altamente urbana en contraste con las otras regiones ya mencionadas. Allí observamos que los principales intereses de los grupos armados ilegales que hacen presencia permanente o esporádica se fundamentan en las ventajas que ofrece para el tráfico ilegal de bienes y de personas, distribución de sustancias psicoactivas, apropiación de rentas legales e ilegales y el blanqueo de capitales ilícitos. Entre los grupos armados ilegales presentes en la región se identifican las estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, el despliegue también de las facciones disidentes de las antiguas FARC, estructuras del ELN y grupos armados de crimen organizado como los Paisas, la Cordillera, los Boyacos, entre otros. En la subregión, en la región de Centro Oriente, compuesta por los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, se destaca que esta zona continúa como uno de los epicentros del conflicto armado interno, por lo menos en lo relacionado con el departamento de Arauca, norte de Santander y el norte del departamento del Casanare. En la jurisdicción de los tres departamentos operan estructuras armadas de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ELN, las facciones disidentes de las antiguas FARC y grupos armados post-desmovilización de las AUC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Todos con un amplio poder militar, económico y político en la región. En Arauca y Casanare se destacan las disputas entre facciones disidentes de las antiguas FARC, el Frente 28 y 10, y el ELN, el Frente de Guerra Oriental, intensificándose principalmente por la debilidad que representa el manejo de la frontera con Venezuela. En la región Orinoquía, que comprende los territorios de Guainía, de Guaviare, Meta, Baupés y Bichada, se destaca que la dinámica territorial del conflicto armado presentó un aumento en la intensidad de la violencia, especialmente en los departamentos de Meta, Guaviare y Bichada. En los departamentos de Guainía y de Baupés, a pesar de los bajos índices de violencia, también se presentan acciones violentas perpetradas por grupos armados ilegales. En estos departamentos, el mayor dinamismo armado lo impusieron las facciones disidentes de las antiguas FARC, con presencia en todos los departamentos de esta región, en menor medida el ELN, que mantuvo presencia en la franja fronteriza entre los departamentos de Bichada y Guainía, con los estados de Apure y Amazonas venezolanos, y los grupos post-desmovilización de las AUC,
como son los Libertadores del Bichada, Bloque Meta, los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, que mantuvieron presencia en los municipios de la cuenca del río Ariari, en los municipios del norte y del oriente del Meta, y el corredor fluvial del río Meta entre Casanare y Bichada, en dirección a la frontera venezolana. Finalmente, en la región de la Suramazonía, que abarca los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila y Putumayo, los riesgos para la población civil se expresan a partir de tres dinámicas principalmente. La primera está marcada por la disputa armada entre las facciones disidentes del Frente Primero de la FARC, la Carolina Ramírez y los autodenominados comandos bolivarianos de la frontera en los municipios que conforman el Bajo y Medio Putumayo, sur de Caquetá y parte del departamento de Amazonas. La segunda dinámica, caracterizada por la consolidación e influencia de las facciones disidentes de las antiguas FARC en los departamentos del Caquetá, en la subregión del Caguán y la zona compartida con el municipio de La Macarena en el departamento del Meta. La tercera dinámica refiere a la reconfiguración a partir de la declaratoria de la segunda Marquetalia de la facción disidente Columna Móvil Teófilo Forero, la columna Óscar Mondragón y la estructura 62 a lo largo de la cordillera oriental del departamento del Huila. Dada la ubicación geoestratégica de los departamentos referidos, estas estructuras se apropian de las rentas provenientes de los cultivos de uso ilícito, particularmente de las rutas de narcotráfico en las fronteras internacionales con el hermano país del Perú, Ecuador y Brasil, así como su distribución al centro del país a través del departamento del Huila. Quiero, por último, destacar la importancia que reviste para la Defensoría del Pueblo todas estas situaciones de vulneración a los derechos humanos, porque no solo es nuestra obligación constitucional y legal, sino como colombianos tenemos el deber moral de trabajar de manera incansable por la protección, por la defensa y por la garantía de los derechos humanos individuales y colectivos de todos los colombianos en los lugares más recónditos de nuestros territorios. Rechazamos de manera enfática cada una de las situaciones de vulneración a los derechos humanos de todos los colombianos. La muerte de los 9 militares en el día de ayer. Rechazamos los homicidios contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, contra líderes comunales, contra líderes sindicalistas y contra todas las personas que de una u otra manera trabajan todos los días en el territorio colombiano para propender por la garantía y el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos. Uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución es el artículo 2 que prevé que todas las autoridades de la República estamos llamados a garantizar la vida, bienes y honra, las creencias, pero también los derechos y las libertades de todos los colombianos. Muchísimas gracias.